Número 9. El cementerio de la expedición de Franklin. Explorar el mundo en el siglo XIX no era para los débiles de corazón. En el siglo XIX se vio una lucha entre los exploradores europeos para descubrir una ruta del mar polar que une los océanos Atlántico y Pacífico, más conocido como el Paso del Noroeste. Una de estas expediciones, dirigidas por Sir John Franklin, zarpó en 1845 con 129 tripulantes. Se sintieron extremadamente preparados y confiados, con excelentes barcos de motor de vapor con todo tipo de equipo. Tenían calefacción en los barcos y 3 años de comida enlatada. Sorprendentemente, ninguno de ellos sobrevivió. Después de pasar un año atrapados en el hielo, la tripulación abandonó sus 2 barcos con la esperanza de regresar a la civilización a pie. Mientras tanto, el resto del mundo esperaba conocer su destino, sin darse cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas. Las respuestas llegaron a través del descubrimiento de pistas como restos humanos, notas escritas, pertenencias personales y relatos de testigos oculares. La evidencia mostró que los hombres murieron en diferentes lugares y en diferentes momentos durante su búsqueda de la supervivencia. Durante la década de 1980, el arqueólogo Owen Beatty excavó 3 de los restos de los exploradores en la isla Beechey de Nunavut, en Canadá. Los restos pertenecían a los marineros John Hartnell, John Torrington y William Brain, que murieron relativamente temprano durante la caminata. Después de pasar más de un siglo enterrados en el permafrost, los cuerpos se encontraron notablemente intactos. Los hombres murieron con altos niveles de plomo en la sangre, posiblemente por la comida enlatada o por el sistema de agua de su barco. Pero el estudio de 2016 demostró que en realidad murieron de una enfermedad pulmonar, como neumonía o tuberculosis. Su mala salud y la falta de alimentos agravaron la condición. La isla Beechey contiene una cuarta tumba perteneciente a Thomas Morgan, un investigador que murió de escorbuto en 1854, mientras buscaba la expedición perdida de Franklin. Los barcos perdidos no se descubrieron sino hasta 2014 y 2016, pero se encontraron en condiciones prácticamente pristinas bajo el agua helada. Número 8. Asteroide que alteró el clima. En 2016, los científicos examinaron de cerca el glaciar Hiawatha del noroeste de Groenlandia, que sospechaban que guardaba un tesoro. Tiene un extraño movimiento semicircular. Menos mal que miraron, porque descubrieron un cráter de impacto de 31 kilómetros de ancho, escondido bajo el hielo, que quedó cuando un asteroide de casi 1.6 kilómetros de largo golpeó la Tierra en algún momento de los últimos 100.000 años. Algunos científicos teorizaron que el asteroide golpeó la Tierra hace unos 13.000 años, durante el final de la última edad de hielo. En ese momento, la megafauna como los mamuts y los mastodontes estaban disminuyendo, mientras los humanos se extendían por toda América del Norte. Cualquier humano a 499 kilómetros del impacto habría visto una gran bola de fuego brillante en el cielo, con la energía de 7 bombas nucleares de un megatón. El impacto habría venido con una onda de choque masiva, un gran trueno y vientos con fuerza de huracán que se sintieron a cientos de kilómetros de distancia, según la revista Science. Es posible que las personas en América del Norte y Europa hayan soportado una tormenta de escombros y rocas, y los gases de efecto invernadero del choque habrían provocado que más hielo se derrita. El agua del deshielo se habría vertido en el océano Atlántico, interrumpiendo las corrientes oceánicas y provocando que las temperaturas en el hemisferio norte cayeran en picada. El descubrimiento del cráter podría ayudar a explicar un evento de enfriamiento llamado Younger Dryas, que comenzó hace unos 12.800 años. De hecho, los científicos propusieron la teoría de que el impacto de un asteroide desencadenó el evento, pero hasta que se encontró el cráter, no tenía evidencia física que lo respaldara. Si estas sospechas son correctas, podría proporcionar respuestas a la extinción de la megafauna, así como la desaparición de la gente de Clovis, un grupo de cazadores de mamuts, que se cree que está entre los primeros humanos en llegar a América del Norte, y algunos de los primeros humanos que domesticaron a los perros. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Supergonorrea. El desarrollo de antibióticos ha salvado innumerables vidas con la capacidad de curar fácilmente las infecciones bacterianas, pero los culpables microscópicos detrás de ciertas enfermedades mortales han surgido para hacer frente a los desafíos que presenta la medicina moderna al evolucionar hacia nuevas cepas resistentes a las bacterias. Tenemos, por ejemplo, la supergonorrea. Este es un término que pretende transmitir que la gonorrea se está volviendo cada vez más resistente a los antibióticos y, por lo tanto,
hecho más difícil de curar. Varios países, incluidos Francia, España, Japón, el Reino Unido y Australia, han experimentado un aumento de estos casos en los últimos años. La gonorrea comenzó a mutar para volverse resistente a los antibióticos poco después del desarrollo de los antimicrobianos a principios del siglo XX. Desde entonces, la enfermedad se ha vuelto cada vez más resistente, lo que dificulta su tratamiento incluso con la llamada última línea de antibióticos que los médicos recurren a prescribir. Esto deja a los expertos con poca o ninguna opción existente para tratar eficazmente los casos de gonorrea que resultan invencibles por todos los medios tradicionales. Por esta razón, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan más investigación y desarrollo de nuevos tratamientos. Y la seguridad es lo primero. Número 6. Esqueletos de rompecabezas. En 2001, los arqueólogos descubrieron 4 esqueletos humanos en una isla de Escocia. Al principio, los cuerpos parecían representar entierros típicos de la Edad de Bronce. Las pruebas iniciales determinaron que un cadáver perteneciente a un hombre murió alrededor del 1600 a.C. y que una mujer había muerto alrededor del 1300 a.C. Pero algo sobre los esqueletos les pareció inusual a los investigadores. Enterrados en posición fetal, estaban muy flexionados de una manera aparentemente antinatural. Pruebas adicionales determinaron que el hombre no fue enterrado hasta el año 1000 a.C., 6 siglos después de su muerte. La mujer fue enterrada 300 años después de su muerte. Al mirar más de cerca, los expertos notaron que los cuerpos habían sido preservados deliberadamente, muy probablemente sumergidos en una de las muchas turberas de la zona entre 6 y 18 meses. Esto marcó el primer y único descubrimiento conocido de momias en Gran Bretaña. Una década más tarde, el análisis de ADN reveló que los dos cuerpos estaban formados por 6 partes del cuerpo de personas diferentes. El torso, el cráneo y el cuello del cadáver masculino pertenecían a otros 3 hombres, y el cuerpo femenino contenía un cráneo masculino, un torso femenino y un hueso del brazo de un género indeterminado. Es más, el cráneo de la momia femenina es anterior al torso entre 50 y 200 años. Los expertos suponen que las momias se crearon con la anatomía de varios miembros de la familia diferentes y que se embalsamaron como un rompecabezas para representar aparentemente a una persona. No saben por qué se hizo esto. El arqueólogo Parker Pearson teorizó que la práctica sirvió para crear un supuesto ancestro simbólico que poseía características de múltiples linajes, pero no todos los investigadores están de acuerdo, incluido Terry Brown, un profesor de arqueología biomédica, que sugirió que los huesos prestados se usaban para reemplazar partes del cuerpo que simplemente se habían caído o dañado. Número 5. La resurrección de enfermedades antiguas. A medida que los lugares helados de todo el mundo comienzan a derretirse, los científicos están cada vez más preocupados de que se liberen bacterias y virus antiguos a la atmósfera después de pasar miles de años congelados en el permafrost. Sus temores se solidificaron en el 2016, cuando un niño de 12 años murió y otros 20 fueron hospitalizados por infectarse con anthrax en la península de Yamal en Siberia. Los expertos teorizaron que un reno infectado con la enfermedad murió hace unos 75 años y que la enfermedad pronto quedó encerrada en el suelo helado. La bacteria se escapó durante una ola de calor que provocó que el permafrost se descongelara, infiltrándose así en el suministro local de agua y alimentos. Este caso trágico y alarmante dejó a los investigadores con el temor de que patógenos mortales infecten repetidamente a los humanos a medida que las temperaturas globales continúan aumentando. Cuando se congelan en las condiciones adecuadas, las bacterias pueden permanecer vivas hasta 1 millón de años según la BBC, liberando potencialmente lo que se describió como una caja de Pandora de enfermedades. Más de 1 millón de renos murieron de anthrax solo durante el siglo XX, y la mayoría están enterrados en tumbas poco profundas en el norte de Rusia. Los científicos también han identificado la presencia de ARN del virus de la gripe española de 1918 en cuerpos que fueron enterrados en la tundra de Alaska. Es probable que la viruela, la peste bubónica y otras enfermedades también estén presentes en el permafrost ártico, esperando su oportunidad para volver a la vida e infectar a los humanos modernos. Los expertos ya saben que es posible revivir virus y bacterias congelados durante mucho tiempo. Aprendieron esto en 2005, cuando revivieron microbios de Carnobacterium pleistocenium, de 32.000 años de antigüedad. En 2007, los científicos revivieron bacterias de 8 millones y 100.000 años que se encontraron congeladas en la Antártida. Los virus que datan de hace 30.000 años resucitaron en 2014 y rápidamente se volvieron infecciosos. Si bien eran incapaces de infectar a las personas, esto demostró que es posible que otros virus más peligrosos resurjan y se dirijan a huéspedes humanos. El 2020 es una prueba de que los patógenos mortales pueden causar estragos en todo el planeta sin previo aviso.
Número 4. Calaveras en estacas. Mientras excavaban antes de la construcción de un nuevo puente ferroviario sobre el río Ström en el sur de Suecia en 2009, los arqueólogos encontraron una serie de artefactos que datan de hace unos 8.000 años. Dejados atrás por cazadores-recolectores del Mesolítico, la colección incluía huesos de animales, herramientas elaboradas con astas, estacas de madera y fragmentos de cráneos humanos. También entre la evidencia se encontraban los cráneos de 9 adultos y un bebé, encontrados deliberadamente alojados en una capa de piedras. Los cráneos carecían de mandíbulas y 2 tenían los restos bien conservados de estacas de madera, lo que representa el primer descubrimiento conocido de personas de la Edad de Piedra, con cabezas montadas en palos. Rodeados por una colección de huesos de animales que fueron clasificados por especies, los cráneos pertenecían a 2 hembras, 4 machos y a 2 personas de entre 20 y 35 años, según National Geographic. Cerca de allí, el equipo encontró el esqueleto casi completo de un bebé que nació muerto o murió poco después del nacimiento. Los cráneos mostraban signos evidentes de traumatismo contundente en la parte superior de la cabeza y otras lesiones, durante las cuales mostraban signos de curación. Los cráneos de las hembras mostraban evidencia de heridas en los costados y la parte posterior de la cabeza, mientras que los machos tenían golpes en la cara y la parte superior de la cabeza. En palabras del investigador Fredrik Hallgren, los individuos habrían sido recientemente aplastados en la cabeza y luego exhibidos. Las heridas no pudieron relacionarse con las causas de la muerte, ni el equipo pudo determinar qué tipo de arma se utilizó para infligir las heridas o las razones para lastimar a estas personas y exhibirlas. El análisis de ADN reveló que 2 de los hombres probablemente eran primos o parientes más lejanos, según Hallgren, pero esto no lleva a los expertos más cerca de las respuestas mientras intentan desentrañar el misterio del único caso de personas del Mesolítico que se dedicaban a este tipo de práctica funeraria. Por el contrario, se sabía que estos cazadores-recolectores prehistóricos respetaban a los muertos. Se cree que los cráneos se separaron de los cuerpos durante la descomposición. Existen numerosas razones posibles para las lesiones, incluido el abuso, la guerra y las prácticas culturales. Los expertos creen que las calaveras pueden haber sido puestas en juego para honrar a los miembros de la comunidad local o como trofeos, pero la verdad de esta exhibición sigue siendo un misterio. Número 3. Pulmón momificado. En 1959, el arqueólogo Michael Fury se sorprendió bastante cuando encontró un pulmón preservado. Estaba dentro de un sarcófago de piedra en la Basílica de Saint-Denis en París, donde están enterrados muchos reyes franceses. Junto con él había un esqueleto, joyas, fragmentos de textiles y cuero y un mechón de cabello. Los restos pertenecen a la reina Arnegonda de la dinastía merovingia del siglo VI, madre del rey Chilperico y una de las 6 esposas del rey Clotario. Identificada a partir de un anillo de oro con la inscripción Arnegundis, vivió en algún momento entre el 515 y el 580 después de Cristo. Durante décadas, numerosas preguntas rodearon el pulmón de la reina, incluido si fue momificado de forma natural o deliberada y por qué es la única parte del cuerpo conservada. En 2016, los investigadores concluyeron que el estado notablemente intacto del pulmón probablemente sea el resultado del cinturón de cobre que se colocó alrededor del cadáver de la reina antes de su entierro. El cinturón depositó grandes cantidades de óxido de cobre en el pulmón que los científicos detectaron durante las biopsias y tuvo un efecto de embalsamamiento del órgano. Los expertos también determinaron que el cuerpo de la reina fue inyectado con una mezcla de especias y plantas aromáticas, lo que pudo haber contribuido a la preservación del pulmón. Número 2. Canibalismo neandertal. Hace unos 49.000 años, un grupo de homínidos asesinó y canibalizó a 13 neandertales en el Sidrón, una cueva kárstica ubicada en la actual España del Norte. En 1994, los exploradores de cuevas descubrieron los restos óseos de las víctimas, lo que llevó a los arqueólogos a excavar el sitio. Se recuperaron más de 400 artefactos, incluidos huesos de animales y una variedad de herramientas de piedra. El grupo estaba formado por 3 hombres adultos, 4 mujeres adultas y 3 adolescentes de entre 12 y 15 años, 2 niños de entre 5 y 9 años y un bebé. El análisis de ADN mitocondrial indica que los individuos eran una familia, hombres eran parientes cercanos y las mujeres no pertenecían al grupo. Los huesos carecen de marcas de mordidas habituales de un ataque de animales carnívoros, pero contienen marcas de corte hechas con herramientas de piedra, lo que lleva a la conclusión de que el grupo murió a manos de otros homínidos en lugar de animales. Varios de los huesos muestran cortes profundos, incluida la evidencia de que se abrieron para obtener la médula y el cerebro. Dependiendo principalmente de una dieta basada en plantas, las víctimas estaban desnutridas cuando murieron. Es probable que sus asesinos también estuvieran luchando
luchando por conseguir suficiente comida y que asesinaran al grupo por desesperación. Este morboso descubrimiento nos recuerda la alarmante realidad de lo que las personas son capaces de hacer cuando las impulsa el hambre. Número 1. Esqueletos con grilletes de la antigua Grecia. En 2016, se encontró una fosa común con esqueletos sujetos con grilletes de hierro en un antiguo cementerio griego al sur de Atenas. Se encontraron al menos 80 esqueletos con grilletes en las muñecas, pero quiénes eran o cómo llegaron allí es un misterio. Todo el mundo parece haber sido asesinado de la misma manera, todos atados de las manos. La mayoría de los restos son de hombres muy jóvenes y sanos en el momento de su ejecución. Ahora se encuentran en áreas de terreno excavado, algunos en hileras largas y ordenadas, otros se amontonaron unos encima de otros con los brazos y las piernas torcidas y las mandíbulas congeladas abiertas. El cementerio, que data de los siglos 8 y 5 a.C., alberga más de 1500 cadáveres, otros enterrados en vasijas de cerámica y otros adultos quemados en piras funerarias. Durante ese tiempo, Atenas fue un lugar de disturbios, con todos luchando por el poder. Algunos investigadores creen que los restos podrían ser de seguidores de Silón, un noble y campeón olímpico que dio un golpe de estado en Atenas en el 632 a.C. Cuando su golpe falló, supuestamente se escondió en el templo de la Acrópolis antes de escapar, pero todos los partidarios murieron. Se necesitarán más pruebas de ADN para determinar a quién pertenecen los restos. Ahora la necrópolis se convertirá en un sitio abierto al público y los esqueletos encadenados tendrán su propia exhibición bajo tierra para preservarlos. Tiburón ballena. Los tiburones ballenas son peces enormes, alcanzando longitudes de 12 metros o más. Aunque son muy grandes, no son peces depredadores, y los humanos no tienen nada que temer. Su comida favorita es el plancton. Estos animales son muy dóciles y a veces incluso permiten que los nadadores se acerquen a ellos y tomen un paseo. Son una especie en peligro de extinción y solo se mantienen en algunos pocos acuarios en todo el mundo, ya que necesitan mucho espacio. Atraparlos es altamente ilegal y cualquiera que sea atrapado enfrenta grandes multas, la revocación de su licencia de pesca e incluso la cárcel. No hace mucho, un barco turístico frente a las costas de Tailandia capturó a 2 embarcaciones de pesca de arrastre que llevaban un tiburón ballena. Los turistas tomaron videos y los publicaron en las redes sociales. Los barcos de pesca tomaron una grúa para recogerlo y empujaron a la madre tiburón por la borda, pero resultó gravemente herida y no está claro si ella y su cría sobrevivieron. Una vez que las embarcaciones arribaron al muelle, se identificó a los capitanes y se les incautó todo su equipo de pesca. Un grupo de pescadores de la provincia china de Fujian también cayó bajo el escrutinio de los medios internacionales en 2014, después de transportar un tiburón ballena en peligro de extinción de 2 toneladas al mercado. Afirmaron que no sabían que los tiburones ballenas son una especie protegida y que es ilegal venderlos porque amarraron el enorme tiburón ballena de 4.5 metros de largo a un vehículo y lo llevaron a la ciudad de Shanxi. Los pescadores afirmaron que no capturaron deliberadamente al gigantesco pez, que se enredó en su red y murió tratando de liberarse. Llevaron la presunta captura incidental al mercado, donde los funcionarios supuestamente aceptaron su narrativa, afirmando que los pescadores podían vender el tiburón ballena siempre que no lo capturaran o mataran intencionalmente. Las partes del tiburón ballena son muy valiosas en el mercado negro y está claro que el seguimiento de las actividades pesqueras es muy importante para prevenir este tipo de capturas. Número 8. Cocodrilo. Una vez al borde de la extinción, los cocodrilos estadounidenses hicieron un regreso impresionante. Alrededor de 5 millones de ellos viven en todo el sudeste de los Estados Unidos, y los estados como Florida, Luisiana y Arkansas dependen de la caza controlada para evitar que la población se salga de control. Una mujer de Alabama, llamada Mandy Stokes, estableció el récord mundial actual para el cocodrilo más grande jamás capturado en agosto de 2014. Stokes y su familia se embarcaron en una cacería épica durante una noche en las afueras de Camden y a las 5 de la mañana mató a tiros a un enorme cocodrilo en la base de su cráneo. El cocodrilo medía 4.8 metros de largo y pesaba 459 kilogramos. Disecaron a la criatura y se exhibió al año siguiente en el Museo de Aprendizaje de Vida Silvestre del Zoológico de Montgomery. Los récords mundiales son, en el mejor de los casos, turbios cuando se trata de capturas de cocodrilos. Una historia afirma que en el invierno de 1890, Ned McIlhenny, hijo del hombre que creó la salsa Tabasco, supuestamente disparó y mató a un cocodrilo de 5.8 metros en Luisiana. El reptil era claramente muy viejo, con dientes triturados convertidos en muñones, y el hombre afirmó que le disparó a la criatura por compasión, porque de lo contrario habría muerto por exposición. Pero el cocodrilo, que mató con su pistola, nunca llegó a los libros de los récords, dejando a Stokes con el título mundial por ahora.
Número 7. Oso pardo. Los osos pardos tienen una fuerza formidable. En Alaska, se sabe que dañan a más humanos que cualquier otra especie de osos según National Geographic. Hay temporadas de caza de osos que se llevan a cabo tanto en primavera como en otoño en algunas áreas, pero solo en otoño en otras. En 2018, el cazador Chris Kamak consiguió el título de récord mundial del oso pardo más grande jamás capturado con un arco. Kamak derrotó al enorme oso en la península de Alaska en mayo de ese año, después de una larga persecución por la ladera de una montaña a través del viento y la lluvia. Recibió el título oficial de Pop and Young varios meses después, en septiembre de 2018, por la cabeza de oso que medía 74.3 centímetros, derrotando por poco al poseedor del récord anterior, Jack Brittingham, quien tomó al oso pardo un poco más pequeño en 2004 en el lago Iliamna. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Mantarraya. En marzo de 2015, el biólogo estadounidense conservacionista de la vida silvestre y presentador de televisión, Jeff Corwin, fue parte de un equipo de científicos que se dedicó a descubrir lo que se cree que es el pez de agua dulce más grande jamás capturado con caña y línea. El espécimen es una mantarraya de 4.3 metros de largo y 2.4 metros de ancho que pesaba entre 318 y 363 kilogramos, que fue capturada y liberada en el río Mae Klong de Tailandia. El biólogo Sepp Hogan explicó en una entrevista con National Geographic que es realmente difícil sopesar estos animales sin lastimarlos, porque son animales muy grandes, pero este fue definitivamente enorme, incluso en comparación con otras mantarrayas que se encuentran entre los peces de agua dulce más grandes del mundo. La misma mantarraya, una hembra, fue capturada previamente en 2009. La veterinaria Nantarika Shansue estuvo presente y le realizó una ecografía en ambas ocasiones, descubriendo que la criatura estaba embarazada. Mientras puedan encontrar comida y sobrevivir, las mantarrayas gigantes continúan creciendo. Según su tamaño, Mantarika estima que el espécimen capturado recientemente tiene entre 35 y 40 años. La especie tiene el aguijón más largo de todas las mantarrayas, que mide hasta 38 centímetros de largo, y su veneno tiene un golpe poderoso y potencialmente letal. Por lo general, no son agresivas y los aguijones se utilizan en defensa propia. Está categorizada como en peligro de extinción en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Número 5. Pitón de Birmania. Las pitones de Birmania son de las muchas especies invasoras que causan estragos en la vida silvestre endémica de Florida. Las pitones no deberían estar allí. La especie invasora, que no tiene depredadores naturales, se vio por primera vez en los Everglades hace casi 20 años y se cree que se estableció como resultado de personas que liberaron a sus mascotas a la naturaleza. Los científicos creen que hay entre 100.000 y 300.000 pitones en los Everglades. Según CBS Miami, representan una amenaza constante para los frágiles ecosistemas de Florida, al darse un festín con la vida silvestre nativa, por lo que este programa de recompensas patrocinado por el gobierno es crucial para proteger las especies nativas y el ecosistema. En un esfuerzo por mantener a la población bajo control, los gobiernos estatales y locales tienen programas diseñados específicamente para eliminar las pitones de Birmania del medio ambiente. Se alienta a los miembros del público a participar matando humanitariamente a las criaturas en tierras privadas, lo que no requiere un permiso de caza. Un par de cazadores de pitones contratados obtuvieron un nuevo récord de la pitón de Birmania más grande jamás capturada en Florida. Ryan Osborne, que caza bajo el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida, y Kevin Pathlidis, que trabaja en la Comisión de Vida Silvestre y Pesca de Florida, trabajaron juntos para atrapar la serpiente de 5.76 metros de largo. La gigantesca serpiente reemplaza un poco al poseedor del récord anterior, que medía 5.7 metros de largo. Pathlidis hizo una publicación en redes sociales detallando la desgarradora captura de lo que él llamó una serpiente única en la vida, y él y su compañero duraron en el agua que le llegaba a la cintura toda la noche. ¿Serías lo suficientemente valiente para hacer esto? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pathlidis escribió: podría salir todas las noches durante el resto de mi vida y nunca volver a ver una tan grande. La pareja sabía a primera vista que se trataba de una serpiente grande y se necesitó cada gramo de fuerza para someterla. Pero el trabajo de los cazadores está lejos de terminar. Desde que el estado comenzó su programa de caza paga en 2017, más de 5.000 pitones de Birmania han sido retiradas de los Everglades de Florida y todavía están por todos lados.
Número 4. Tortugas macrokelys. En agosto de 2020, biólogos de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida capturaron 3 tortugas macrokelys de Suwannee durante un lapso de una semana. La más grande de ellas fue un espécimen macho que pesaba 45 kilogramos, lo que representa el animal más grande en su tipo jamás registrado. Visto por primera vez en 2014, la especie es nueva, es originaria del sureste de Florida y se considera en peligro de extinción. En consecuencia, los conservacionistas vigilan de cerca la población. La enorme criatura fue encontrada en un lugar inusual a lo largo del New River, en un pequeño arroyo donde hay baja productividad biológica. También se encontró ese día un macho de 29 kilogramos y una hembra de 21. Los 3 fueron capturados y liberados como parte de una misión en curso para estudiar la especie y comprender mejor su densidad de población. Estas son las tortugas de agua dulce más grandes de América del Norte. Estas criaturas de aspecto prehistórico pueden vivir hasta 70 años y los machos alcanzan hasta 91 kilogramos. Si bien no van a atacarte, debes tener mucho cuidado con ellas, porque tienen una fuerza de mordida de 1000 libras y pueden morderte un dedo fácilmente. No tienen depredadores naturales, pero están amenazados principalmente por la pérdida de hábitat. A veces, estas tortugas se ven fuera de su hábitat natural. A principios de este año, se vio un espécimen de 29 kilogramos vagando suelto por el vecindario de Alexandria, en Virginia. Los residentes alertaron al Departamento de Policía del Condado de Fairfax, quien convocó a la Policía de Protección Animal del lugar. Los rescatistas creen que la tortuga fue criada en cautiverio antes de ser liberada a la naturaleza, dada su presencia en un ambiente antinatural. Lo llamaron Lord Fairfax y lo trasladaron al Zoológico de Virginia. Número 3. Pez remo. El pez remo gigante es la especie de pez óseo más largo del mundo, alcanzando hasta 17 metros de longitud. Poco se sabe sobre ellos, a pesar de que la especie fue descrita formalmente en 1772, porque la especie vive a profundidades de alrededor de 1000 metros. Estos habitantes de las profundidades, de aspecto prehistórico, raramente son vistos y son tan grandes como largos y pesan hasta 270 kilogramos. De vez en cuando, alguien se encuentra con un pez remo que se ve exactamente como describirías a un monstruo marino, ofreciendo a los investigadores una oportunidad única para estudiar más a fondo la especie. En octubre de 2013, Jasmine Santana, instructora de snorkel, vio un pez remo en Toyon Bay, frente a la costa de California. Se acercó con cautela antes de darse cuenta de que la criatura estaba muerta y luego trató de tirar de ella hacia la orilla. Los colegas de Santana la ayudaron a arrastrar el pez remo de 5.5 metros de largo hasta tierra. El esfuerzo del equipo requirió más de 15 personas para lograrlo. Curiosamente, 5 días después, otro pez remo de 4.3 metros de largo apareció en una playa en Oceanside, en California. Los dos incidentes probablemente no fueron una coincidencia, según el biólogo Milton Love, quien le dijo a Toronto Star que las fuertes corrientes y el oleaje probablemente arrastraron a los dos peces gigantes a la orilla y los mataron. Más recientemente, en noviembre de 2020, un pez remo de 5 metros de largo y 45 kilogramos fue capturado en la costa del este de Taiwán, luego de 2 terremotos. El dueño de un restaurante de mariscos llamado Chen Kuoping compró al pez por $560 y señaló en una entrevista que era el pez de terremoto más grande que había visto en su vida. La captura da credibilidad a una leyenda popular que sostiene que el pez remo sale de las profundidades antes de un gran terremoto, así que probablemente no sea una buena señal si ves uno. A pesar de su imponente tamaño y apariencia desagradable, el pez remo no es peligroso para los humanos. No solo es muy poco probable que una persona se cruce con uno, sino que no tiene dientes reales y no es capaz de comerse a un humano, así que no te preocupes. Número 2. Lampreys. Recientemente, mientras pescaba un pez espada en la costa de Virginia Beach, un grupo de pescadores pescó un pez inesperado de un tamaño posiblemente récord. Los amigos Michael McTaggart, John Wetherington y Nick Kemp estaban a 129 kilómetros mar adentro y estaban a punto de terminar el día después de no tener suerte de una captura de nada cuando algo tiró de una de sus líneas de pesca. Trajeron el pez y resultó ser lo último que esperaban, un lampreys que pesaba 65 kilogramos. Es mucho más grande que el miembro de tamaño promedio de la especie, que normalmente pesa alrededor de 45 kilogramos, pero el trío se sorprendió por razones distintas. Este pez tropical es la única especie de pez completamente de sangre caliente y por lo tanto, generalmente se le ve en aguas tropicales y templadas del Pacífico. Los amigos dijeron que cuando transmitieron la noticia de su captura, otros barcos supuestamente no les creyeron. Sospecharon que pueden haber logrado el récord mundial del pez más grande jamás capturado en Virginia y posiblemente que fue el primer pez
pez lampris capturado en el área. En 2014, 3 pescadores capturaron cada uno un pez lampris mientras estaban en el mar en aguas mexicanas frente a la costa de San Diego. No solo era extremadamente raro que se capturaran tantos lampris en un día, sino que uno de los peces, capturado por el pescador Joe Ludlow, pesaba 82 kilogramos, posiblemente estableciendo un nuevo récord. Pesaba 8.2 kilogramos más que el poseedor del registro oficial en ese momento, un espécimen de 74 kilogramos capturado en 1998 frente a la costa central de California. Número 1. Varanos acuáticos. La especie es la segunda más pesada después del dragón de Komodo, que alcanza 2 metros de largo y pesa alrededor de 20 kilogramos en promedio, aunque se sabe que los especímenes más grandes son aún más largos y pesan tanto como 50 kilogramos. Los varanos más grandes registrados medían 3.2 metros. La especie tiene presencia invasora en Florida, donde aparecieron por primera vez en 1978. Se cree que las criaturas terminan en la naturaleza como resultado de las personas que liberan a sus mascotas exóticas cuando ya no las quieren o no pueden cuidarlas. Por favor, no hagas esto. Desde entonces, el Estado se ha preocupado por mantener bajo control la presencia de la criatura no nativa y afortunadamente la especie no ha formado una población reproductora. En 2018, una familia que vivía en la ciudad de Davie notó un enorme varano en su patio trasero. La enorme criatura, que era comparable con el tamaño de un humano adulto, hizo que los propietarios tuvieran miedo de dejar a sus hijos que jugaran en el patio trasero o nadaran en la piscina. Durante varios meses, el visitante no deseado aterrorizó a la familia y otros hogares del vecindario, arañó las puertas de su patio y acechó a su propiedad. Los funcionarios de vida silvestre finalmente atraparon al lagarto, que descubrieron que era una mascota que se había escapado. Medía 2.4 metros de largo, incluso más largo que la longitud estimada original de 1.8 metros. El año siguiente, las autoridades capturaron y mataron humanitariamente a un varano un poco más pequeño, pero aún bastante grande, que causó estragos en los residentes de Key Largo durante más de un año. La criatura de 9 kilogramos medía 1.6 metros de largo. No existen leyes contra la posesión de estos reptiles depredadores en Florida, pero propietarios pueden recibir una sanción penal por liberarlos o dejarlos sueltos. Diamante gigante. La empresa minera canadiense Lucara Diamond Corp descubrió recientemente uno de los diamantes más grandes jamás encontrados. La gema de 998 quilates, excavada en la mina Karowe en Botsuana, se encuentra entre las 5 piedras más grandes de la historia de su tipo. Sin embargo, no permanecerá así por mucho tiempo, porque la empresa minera Lucara planea dividirlo en diamantes más pequeños y actualmente está consultando con HB Antwerp, su socio de corte y pulido. La compañía ha aparecido en los titulares varias veces en los últimos años por encontrar gemas de tamaño récord. En 2015, el cuarto diamante más grande jamás encontrado se extrajo en Karowe. Conocida como Lesedi Larona, la piedra de 1,109 quilates se vendió por $53 millones. La constelación, una gema de 813 quilates, tuvo un valor de $63 millones. Por impresionantes que sean estos descubrimientos recientes, difícilmente rivalizarán con el diamante más grande jamás encontrado. Este título es para el diamante Cullinan, de 3,106 quilates, descubierto en 1905 cerca de Pretoria, en Sudáfrica. El famoso diamante se dividió y ahora se pueden encontrar 2 de las gemas más grandes incrustadas en las joyas de la corona británica. Número 9. Las aves con dientes óseos más grandes. Cuando los paleontólogos y arqueólogos van a una excavación, a menudo excavan tanto como pueden, ya que suelen tener una cantidad de tiempo limitada y en muchos casos quieren salvar cosas antes de que se expongan al medio ambiente o las roben. Entonces, lo que sucede es que muchos artefactos se almacenan y se olvidan por años. Esto es exactamente lo que sucedió con un puñado de fósiles que permanecieron durante décadas en la Universidad Berkeley de California. El estudiante de posgrado Peter Close se dio cuenta. Los paleontólogos de la Universidad de California descubrieron los fósiles durante la década de 1980 en la isla Seymour, en la península antártica. Luego los metieron en una caja y Peter Close decidió echar un vistazo por sí mismo y descubrió que pertenecían a 2 pájaros prehistóricos. Imagínate una enorme gaviota con una envergadura de 6.4 metros
y dientes grandes. En un estudio publicado recientemente, identificó que el hueso de la pata y el hueso parcial de la mandíbula provienen de un grupo de depredadores llamados pelagornítidos o aves con dientes óseos. Las aves con dientes óseos viajaron por todo el mundo, a veces volando durante semanas a medida que pasaban sobre los océanos. Su presencia en la Antártida durante más de 10 millones de años indica la presencia prolongada de las aves y también sirve como evidencia de que el ahora desolado continente una vez estuvo lleno de diversa vida silvestre. Estas criaturas existieron durante 60 millones de años o más, caracterizado por sus picos largos y dientes afilados, cazaban sacando a sus presas del agua. Basándose en el tamaño de los huesos, el equipo calculó los tamaños específicos de las dos aves, concluyendo que el hueso de la pata, que data de aproximadamente 50 millones de años, pertenecía al espécimen más grande conocido de todo el grupo extinto de pelagornítidos. El hueso de la mandíbula, que se estima en alrededor de 40 millones de años, también representa un enorme espécimen que posiblemente era tan grande, si no más grande, que los esqueletos más grandes conocidos del grupo de las aves de dientes óseos. Número 8. Gran arrecife de coral. En una era en que los preciosos arrecifes de coral del mundo están desapareciendo cada vez más rápido, el descubrimiento de cualquier arrecife de coral previamente desconocido es bienvenido. Es por eso que los científicos australianos se sorprendieron cuando localizaron un enorme arrecife de coral de más de 500 metros de altura. Situado dentro de la Gran Barrera de Coral, es el primer descubrimiento de este tipo en más de 120 años. Los investigadores detectaron el arrecife de coral en octubre de 2020. Durante una expedición de 12 meses a bordo del barco de investigación Falkor. Es uno de los varios arrecifes separados conocidos en la región y fue encontrado usando un robot submarino llamado Sebastian. El estado de nuestro conocimiento sobre lo que hay en el océano ha sido durante mucho tiempo muy limitado, dijo la cofundadora del Instituto Oceánico Schmidt, Wendy Schmidt. Gracias a las nuevas tecnologías que funcionan como nuestros ojos, oídos y manos en las profundidades del océano, tenemos la capacidad de explorar como nunca antes. Este es solo uno de los varios descubrimientos innovadores que el instituto ha hecho en el 2020. Además de este y otros arrecifes de coral, los científicos identificaron hasta 30 nuevas especies y descubrieron la criatura marina más larga registrada, un sifonóforo que mide 45 metros. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Gran tiburón blanco. Un gigantesco tiburón blanco, llamado Unamaki, fue visto recientemente nadando al sur de Miami, frente a Key Largo. En las primeras horas de la mañana del 6 de noviembre de 2020, nadó hacia la superficie del agua y su aleta dorsal con un GPS señaló su ubicación a los investigadores de OCEARCH, una organización sin fines de lucro que marca y rastrea tiburones. Con un peso de 942 kilogramos y una longitud de unos 4.6 metros, Unamaki es el segundo gran tiburón blanco más grande que OCEARCH haya marcado en el Atlántico Norte. Ha viajado una gran distancia en los últimos 2 meses, después de marcar su ubicación en Nueva Escocia, Canadá, donde fue etiquetada originalmente en septiembre. Durante los últimos 103 días, el enorme tiburón nadó 212.523 kilómetros, según el sitio web de OCEARCH. Unamaki parecía estar embarazada y los investigadores creen que puede estar viajando a aguas más tranquilas para dar a luz. Esperan que los lleve a una zona de cría de tiburones blancos previamente desconocida. A principios de 2020, los investigadores de OCEARCH marcaron un gran tiburón blanco hembra aún más grande en la costa de Nueva Escocia. Apodada la reina del océano, pesaba 1.606 kilogramos y medía 5 metros de largo. Como el pez depredador más grande del mundo, los tiburones blancos pueden pesar hasta 2.268 kilogramos y crecer hasta más de 6 metros de largo. Se encuentran en todo el mundo, aunque es extremadamente raro encontrar uno tan grande como Unamaki o la reina del océano. Número 6. Mina Sukhoi Log. El gigante ruso de la minería de oro, PJSC Polius, fue noticia recientemente por sus afirmaciones de que posee el depósito de oro más grande del mundo. El supuesto alijo literal de mineral, conocido como el depósito de oro Sukhoi Log, se encuentra en la fría y aislada región de Irkutsk, en Siberia. Polius compró el campo hace 3 años. Representa más de una cuarta parte de las reservas de oro de Rusia. Una auditoría realizada en octubre reveló que la
mina contiene 40 millones de onzas de reservas probadas, lo que equivale a un contenido de oro de 2.3 gramos por tonelada. Los geólogos soviéticos descubrieron Sukhoi Log en 1961 y el gobierno ruso finalmente lo subastó en 2017. Polius compró las reservas en asociación con una entidad estatal que posteriormente la compañía compró. Se centrará en reducir sus deudas antes de desarrollar el campo y aún no han anunciado cuándo planean comenzar la producción. Si bien el proyecto será una empresa enorme y costosa para Polius, con un precio estimado de 2.5 mil millones de dólares, la compañía también se beneficiará inmensamente. En una entrevista reciente, el CEO Pavel Grachev expresó su entusiasmo por el proyecto y también señaló que Polius llevará a cabo el proyecto con los mejores estándares ambientales en mente. Número 5. Una gran araña. Alopecosa fabrilis es una especie nocturna que durante mucho tiempo se pensó que estaba extinta en el Reino Unido, pero fue vista recientemente después de no haber sido vista durante 21 años. Es una de las arañas más grandes de Gran Bretaña, así como uno de los miembros más grandes de la familia de los licócidos, y está clasificada como en peligro crítico de extinción tras su redescubrimiento. Hasta hace poco, el último avistamiento informado de esta araña ocurrió en 1999, en la Reserva Natural Nacional Mordenbach en Dorset. La especie solo se ha registrado en 3 áreas de Gran Bretaña, todas en la parte más cálida y más al sur de la isla de Dorset y Surrey. El entusiasta de los arácnidos, Mike Whitey, del Surrey Wildlife Trust, redescubrió la gran araña después de buscar de noche durante 2 años en un lugar no revelado en un campo de entrenamiento del Ministerio de Defensa. Eso es dedicación y amor a los arácnidos. Estas grandes arañas muestran dimorfismo sexual y las hembras crecen más que los machos. Se cree que las hembras más grandes alcanzan una longitud de 5 centímetros. La especie no captura presas usando telarañas. En cambio, estas arañas persiguen objetivos como escarabajos, arañas más pequeñas y hormigas, y los capturan abalanzándose sobre ellos e inyectando veneno mortal. Las toxinas inmovilizan a las presas y licúan sus órganos, que las arañas consumen usando sus mandíbulas con colmillos. La reaparición de la especie es una buena noticia para los científicos, ya que ni siquiera se descubrió hasta hace unos 120 años, y solo se han presenciado un puñado de veces desde entonces. Número 4. Aguada Phoenix. A principios de 2020, los investigadores identificaron lo que creen que es el monumento maya antiguo y más grande jamás encontrado. Fue descubierto en el estado de Tabasco, en el sur de México, en el sitio arqueológico Aguada Phoenix, que mide casi 1.400 metros en su punto más largo. Construido entre el 1000 y el 800 a.C., el sitio eclipsa a otros que se remontan al mismo período. Hasta donde sabemos, esta es la construcción monumental más antigua jamás encontrada en el área maya y la más grande en toda la historia prehispánica de la región, escribieron los investigadores en un artículo publicado en la revista en línea Nature. La tierra directamente sobre el complejo está urbanizada y la gente ha vivido en ella durante bastante tiempo, aparentemente ajena a las ruinas antiguas escondidas a plena vista bajo sus pies. En palabras del arqueólogo Takeshi Inomata, quien dirigió el estudio, el sitio pasó desapercibido durante mucho tiempo, porque es plano y enorme, simplemente parece un paisaje natural. El equipo detectó el complejo utilizando tecnología LiDAR, que les permitió detectar anomalías en el terreno que son indetectables a simple vista. Lo que encontraron fue una meseta artificial a 15 metros por encima del área circundante. En Aguada Phoenix solo se ha encontrado una estructura de piedra que representa a un animal. Si bien el sitio tiene algunas similitudes con las características arquitectónicas de la cultura olmeca, su falta de esculturas de individuos de élite y la ausencia de otros indicadores de desigualdad social distinguen la cultura de los antiguos residentes mayas de la olmeca. Observaciones como esta sirven para enseñar a los investigadores nuevas lecciones sobre cómo la gente de Aguada Phoenix y otros asentamientos antiguos organizaban su sociedad, quizás adhiriéndose a una estructura comunal que rechazaba la jerarquía. Número 3. Pez de cueva más grande. Hay alrededor de 250 peces subterráneos conocidos, según National Geographic, y tienden a ser pequeños, unos centímetros como máximo, debido al acceso limitado de alimentos, pero una especie recientemente descubierta que se encuentra en una cueva en el noreste de la India resultó ser varias veces más grande que otros peces subterráneos, lo que lo convierte en el pez subterráneo conocido más grande jamás encontrado. Con casi 45.7 centímetros de largo, se cree que pesa alrededor
alrededor de 0.9 kilogramos, 10 veces más que cualquier otro pez de cueva. Al igual que otras especies subterráneas que viven en completa ausencia de luz, carece de ojos y en el mejor de los casos puede sentir algo de luz, pero por lo demás es ciego. Los investigadores no están seguros de cómo la criatura mantiene su tamaño corporal o incluso de lo que come, así como de cómo la especie se ha adaptado a su extenso y profundo hábitat de cuevas. Por estas y otras razones, los científicos creen que el pez puede estar en proceso de evolución, según el coautor del estudio, el biólogo Daniel Harris, quien descubrió al animal inusualmente grande. Harris especuló que la especie se alimenta de vegetación, aunque este comportamiento no se observó durante la expedición. Los expertos están fascinados con el descubrimiento, que parece generar más preguntas que respuestas. Actualmente, los investigadores están trabajando para obtener más información y están examinando el ADN del pez para verificar que se trata de una nueva especie y determinar si está relacionado con algún pez que habita en la superficie y cómo lo hace. Número 2. Taller de marfil antiguo. Los arqueólogos de Pakistán han descubierto los restos del taller de marfil más grande del mundo en la ciudad portuaria de Bambore, de 2100 años de antigüedad. Allí encontraron casi 40 kilogramos de fragmentos de marfil desechados en el sitio, que se cree que data de hace unos 800 años, una época en la que el oro y el marfil tenían un valor similar. Había 6.675 piezas de marfil en total y restos de piezas talladas de la época. El marfil recién encontrado es parte de un proyecto financiado por el Departamento de Cultura y Antigüedades del gobierno de Sindh en asociación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. En ningún otro lugar del mundo se han encontrado marfil en cantidades tan grandes, dijo la arqueóloga Simone Mantellini. Basado en un análisis, el equipo cree que las piezas de marfil representan fragmentos desechados de un taller que produjo finas tallas y que el material probablemente provino de elefantes indios. La producción era demasiado cara para que los productos se limitaran al mercado local, lo que indica que los productos se fabricaban para el comercio con China, Irán, Irak y otros países. Esta noción se ve reforzada por la presencia de una amplia variedad de cerámica en el sitio, que parece haber sido importada de numerosos lugares fuera de la región, lo que muestra cuán sorprendentemente interconectado estaba el mundo antiguo. Número 1. Kronosaurus. El género extinto Kronosaurus de reptiles marinos constituyó a algunos de los pliosaurios más grandes que jamás hayan existido. Llevan el nombre de Cronos, el líder de los titanes griegos que se comió a sus propios hijos para preservar su poder. El animal Kronosaurus fue una de las criaturas acuáticas más grandes y mortíferas de la historia. La primera evidencia fósil de la criatura fue descubierta en el noreste de Australia en 1899 y pertenece a la especie Kronosaurus queenslandicus, que no fue descrita formalmente hasta 1924. El siguiente fósil de Kronosaurus apareció 75 años después en Colombia. Descubierto por un granjero, el espécimen estaba más completo que el descubierto antes y representa la única otra especie conocida de Kronosaurus, el Kronosaurus boyacensis. Los científicos creen que puede haber más especies aún por descubrir y, basándose en la distancia entre los dos únicos lugares donde se encontraron los fósiles, creen que el animal tenía una distribución mundial. Como otros pliosaurios, Kronosaurus tenía la cabeza grande, el cuello corto y las aletas anchas. Sus dientes eran grandes, midiendo varios centímetros, pero también desafilados, lo que la criatura compensaba con su fuerte mordida. Kronosaurus mataba a su presa mordiendo a la criatura y aplastándola y sacudiéndola hasta la muerte. Con una longitud corporal estimada de alrededor de 10 metros, se ubicó en el extremo más grande del espectro de pliosaurios. De hecho, solo había un pliosaurio más grande, conocido como Liopleurodon, pero podría haber habido pliosaurios más grandes, cuyos fósiles simplemente no se han descubierto. Oso contra ciclista de montaña. En mayo de 2020, un ciclista de montaña resultó gravemente herido tras ser atacado por un oso. Peter Scherfick, de 60 años, estaba montando su bicicleta de montaña en Big Sky, en Montana, cuando dobló una curva cerrada por un sendero y probablemente asustó a un gran oso grizzly. El motorista luchó contra el oso y no pudo escapar. De alguna manera llegó a la carretera y recibió ayuda de un automóvil que pasaba. Sus lesiones eran tan graves que fue trasladado en avión a atención de emergencia con lesiones graves en la cara y el cuello, que requirieron cirugía reconstructiva. Una investigación de Montana Fish, Wildlife and Parks teorizó que la víctima de 60 años alarmó sin querer al oso y fue atacado por el depredador. Afortunadamente, se espera que el ciclista se recupere por completo. Aparentemente, existe un gran debate en estas áreas sobre cuánto afectan los ciclistas a los osos. Los científicos dicen mucho. El Mountain Journal informa que el doctor Christopher Serfhin, profesor del Departamento de Ecosistemas y Ciencias
Ciencias de la Conservación de la Universidad de Montana, ha pasado 40 años en el equipo de recuperación del oso grizzly del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Él dice: "Creo que las bicicletas de montaña son una grave amenaza para los osos, tanto para los osos pardos como los negros, por muchas razones. Sobre todo, la actividad humana silenciosa y de alta velocidad asusta a los osos porque los toma por sorpresa". En 2016, un ciclista murió después de chocar con un oso a gran velocidad en Montana. Además, los ciclistas no suelen llevar pistolas ni spray para osos. Los ciclistas de montaña argumentan que no hay evidencia de que estén afectando la vida silvestre y que en realidad les gustaría tener más senderos. Número 9. Gorila ataca a un cuidador de zoológico. Un cuidador del Zoo Aquarium de Madrid, en España, recibió el susto de su vida en septiembre de 2020, cuando un gorila de 200 kilogramos de alguna manera pasó por alto 3 puertas de seguridad y la atacó. Malabo, un gran simio de 29 años, ingresó al recinto supuestamente seguro y atacó a la empleada de 46 años mientras servía el desayuno. Los miembros del personal sacaron al animal y los veterinarios luego administraron un dardo tranquilizante. La veterana del zoológico, que tuvo 2 brazos rotos y lesiones en la cabeza y el pecho, fue trasladada de emergencia al hospital en estado grave. Criado en el zoológico desde su nacimiento, Malabo normalmente está cerca de los cuidadores según el zoológico. Se está investigando la causa del ataque no provocado y cómo el gorila pasó por 3 puertas de seguridad. Las razones por las que el animal pudo acceder al área están siendo investigadas internamente, dijo el zoológico en su página de Facebook. Mientras tanto, algunos activistas señalan con el dedo al zoológico, sugiriendo que tales provisiones inadecuadas, incluidos recintos que son demasiado pequeños, son culpables de los comportamientos impredecibles de Malabo. Número 8. Masacre de cocodrilos en la isla Ramri. Las cosas ya se veían sombrías para el ejército japonés en 1945, cuando el país comenzó a perder mucho ante las fuerzas aliadas y la Segunda Guerra Mundial entró en sus últimos meses. A principios de ese año, los soldados británicos se acercaron a las tropas japonesas que ocupaban la isla Ramri, ubicada frente a la costa de Birmania, en la bahía de Bengala. La batalla se prolongó durante 6 agotadoras semanas, hasta que los británicos flanquearon a los japoneses, aislaron a unos 1000 soldados y dividieron al grupo en 2. Los soldados atrapados enfrentaron 2 opciones: rendirse ante el enemigo, que ahora tenía la ventaja, o intentar una caminata de 12.9 kilómetros a través del manglar fangoso de la isla, infestado de cocodrilos, donde se reunirían con el resto de los soldados en el otro lado de la isla. Eligieron arriesgarse, mientras que los británicos eligieron sabiamente no seguirlos. Desde el principio, los soldados se encontraron con deshidratación, hambre, mosquitos y reptiles venenosos. Más adentro del pantano, se cruzaron con cocodrilos de agua salada nocturnos y hambrientos. Quizás los cocodrilos pudieron sentir su debilidad o el ruido mientras caminaban por las aguas con sus heridas que los atraía, pero lo sucedido a continuación fue muy aterrador. El naturalista británico Bruce Stanley Wright, quien participó en la batalla de Ramri, escribió un relato de la experiencia, describiendo los disparos de rifle dispersos en el pantano negro como la boca del lobo perforado por los gritos de los hombres heridos aplastados en las fauces de enormes reptiles, y la cacofonía del infierno que rara vez se ha duplicado en la tierra. Los británicos solo podían escuchar lo que estaba sucediendo y tampoco había forma de que pudieran ayudar al enemigo. Si bien se desconoce cuántos hombres murieron por los ataques de cocodrilos, ya que también murieron por otras causas durante la terrible experiencia, las estimaciones dicen que alrededor de 480 sobrevivieron. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Acechado por un puma. Un hombre llamado Kyle Burgess se encontró recientemente con lo que pensó que eran 2 pequeños gatos monteses mientras salía a correr en Slate Canyon en Utah. Sacó su teléfono y comenzó a grabar un video de los felinos y se acercó demasiado. Resulta que eran cachorros de puma y su mamá no estaba feliz. Segundos después, ella salió de los arbustos y comenzó a correr hacia el excursionista. El hombre en pánico inmediatamente comenzó a retroceder y trató de asustar a la madre protectora gruñendo y siseando entre gritos y gritos, diciéndole que se fuera. Él continuaba caminando hacia atrás, siempre de frente a ella, porque se dice que tan pronto como él mire hacia abajo en busca de una piedra o algo para tirarle, ella le caerá encima. Él sigue gritando tratando de que vuelva con sus cachorros mientras se aleja, y puedes escucharlo comenzar a cansarse y a asustarse un poco. Continuó durante
6 minutos, mientras el puma acechaba a Burgess, cuyas súplicas para que lo dejara solo cayeron en oídos sordos. Vamos, amigo, dice el atleta exasperado en un momento durante el video. No tengo ganas de morir hoy. Parece que finalmente se alejó lo suficiente como para tener cierta distancia entre él y el puma y pudo alcanzar una roca. Finalmente se escapó. Explicó sus tácticas defensivas, incluida su decisión de no huir del felino. En una entrevista con Anderson Cooper en CNN, dijo: "Sentí que si hubiera hecho algo inadecuado antes, ella habría sentido que estaba atacando a sus cachorros y me atacaría". Su pensamiento estaba correcto. Un video publicado en la página de Facebook de la División de Recursos para la Vida Silvestre de Utah, después del encuentro, advierte contra la huida de un puma. Tan pronto como te des la vuelta, saltará sobre tu cabeza. En cambio, una persona debe retroceder lentamente, parándose erguido, agitar los brazos o la chaqueta en el aire y usar una voz fuerte y firme. Todas las cosas que hizo Burgess. Número 6. Monos salvajes contra guardaparques. Los guardaparques en un bosque nacional prácticamente han renunciado a tratar de proteger a los turistas de los monos salvajes llamados macacos. De hecho, han recurrido al uso de tirachinas, lanzando proyectiles a los monos protegidos. Ubicados en el Parque Forestal Nacional de Shanjiaji en la provincia de Hunan, en el centro de China, las imágenes de los guardabosques apuntando con las armas hacia el bosque se volvieron virales en las redes sociales chinas, lo que provocó una indignación generalizada entre los activistas y llevó a los reporteros a acercarse a los funcionarios del parque. El parque confirmó que los guardaparques están, de hecho, usando tirachinas para prevenir los ataques de macacos a los humanos, lo que los funcionarios afirmaron que ocurre regularmente. Los monos en el parque atacan a los turistas casi a diario, dijo un portavoz del sitio web de noticias chino. En una entrevista anterior, el parque admitió que la mayoría de los ataques son el resultado de personas que alimentan a los primates, lo que va en contra de las reglas. Después de que los monos son alimentados, a menudo siguen a los comedores e incluso les arrebatan la comida a los turistas, explicó el administrador del sitio. Se puede escuchar al visitante del parque que filmó el perturbador video, interrogando a uno de los guardabosques que les ordenó usar la onda contra los animales, a lo que el miembro del personal respondió: "Recomendación del Departamento de Protección Ambiental". El portavoz del parque defendió la estrategia poco convencional, señalando que los proyectiles de plástico que usan las ondas no dañan en realidad a los macacos. Y si bien no todos estaban contentos con la idea, algunos usuarios de Internet parecen apoyarla, citando la experiencia de primera mano con las criaturas supuestamente agresivas. En esta reserva, la gente suele venir a pasear y disfrutar de la naturaleza, pero los monos también arrebatarán otras cosas además de comida. Un niño estaba jugando con un juguete mientras caminaba con su padre y lo dejó caer. Un mono se acercó y agarró el juguete, y cuando el niño trató de recuperarlo, el macaco atacó al niño y comenzó a arañarlo y morderlo. Su padre acudió en su ayuda y también fue atacado. El padre dijo que era bastante aterrador y no se detuvo hasta que un guardia de seguridad vino al rescate. Tailandia también está teniendo grandes problemas con los monos. La histórica ciudad de Lopburi está sitiada por macacos cangrejeros. Su creciente población está aterrorizando a la comunidad humana al amenazar con destruir propiedades o morder a cualquiera que se interponga en su camino. La comunidad budista dejó de lado una gran cantidad de ofrendas de comida que fueron consumidas por los monos. Desde el cierre por el coronavirus, los monos han tenido hambre y se han vuelto más agresivos. Una mujer casi fue mordida mientras esperaba en la fila de un banco, por lo que un oficial de policía se acercó con una onda para asustarlo. Entran en tiendas, mastican cosas, roban cosas, se suben a camionetas en los semáforos y atacan los puestos de frutas como una pandilla. Hay poco que hacer para defenderse de los macacos y la gente está preocupada por cómo recuperar la ciudad. Número 5. Joven hambriento. A menudo es tentador alimentar a un animal salvaje adorable, especialmente uno que parece angustiado, pero como muestra el siguiente ejemplo, un acto aparentemente inofensivo motivado por buenas intenciones puede ser contraproducente rápidamente en una comunidad. Mientras paseaba a su perro en el área de Selva Negra del condado de El Paso en Colorado, un ciervo se acercó a una mujer. Asumiendo que la criatura quería un abrazo inofensivo, ella se acercó a él solo para recibir un fuerte golpe en el abdomen con sus astas a cambio. Cuando se dio cuenta que estaba siendo atacada, la víctima dijo que dejó caer a su perro, agarró las astas del venado y ella y el animal cayeron al suelo. Dijo Parques y Vida Silvestre de Colorado en un comunicado. La corneó hasta que pudo recuperarse. El ciervo siguió a la mujer, atacándola de nuevo mientras corría hacia su garaje, marcó el código de seguridad y se encajó entre dos coches, haciéndose inaccesible para el animal. Recibió tratamiento médico por cortes en la cabeza, mejillas y piernas. Después del ataque, un ciervo con astas cubiertas de sangre se acercó a un oficial afuera de
la casa de la víctima. Para proteger a los residentes locales de convertirse en el próximo objetivo del ciervo, el oficial lo sacrificó. Pronto salieron a la luz detalles inquietantes que posiblemente expliquen el comportamiento de los ciervos hacia los humanos. Resulta que se sabía que al menos uno de los vecinos de las víctimas alimentaba al ciervo de 1 año y medio y se sospechaba que crió al animal después de que quedó huérfano. El condado anunció planes de emitir una citación al sospechoso una vez que concluya la investigación. Este es otro triste ejemplo de lo que sucede cuando la gente alimenta a los animales salvajes, dijo el gerente de la vida silvestre del área, Frank McGee. Se acostumbran a las personas, pierden el miedo y se vuelven agresivos y peligrosos. Por eso es ilegal alimentarlos y por eso instamos a la gente a que los haga sentir incómodos en los vecindarios. Recuerda lo que dicen, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El inquietante incidente fue el último en un aparente aumento de ataques de ciervos contra los humanos. Apenas unos meses antes, un ciervo fue sacrificado después de acercarse a un niño de 5 años en su jardín y golpearlo con sus cascos. En este caso, los funcionarios también sospecharon que el ataque se debió a las personas que alimentaban a los ciervos, lo que lo hacía peligrosamente cómodo con los humanos. Incluso si están parcialmente domesticados, son impredecibles y no significa que sean agradables y amigables en busca de abrazos. Número 4. Mapache rabioso. En lo que puede describirse mejor como el peor susto de los padres, un niño pequeño en Arlington, Massachusetts, fue mordido recientemente por un mapache rabioso. La policía respondió a una llamada el 14 de octubre de 2020 sobre un animal que atacaba a un niño. El incidente ocurrió en el patio trasero de la familia, donde un mapache grande se acercó al pequeño y comenzó a arañar y morder a su víctima. La madre del niño ahuyentó al mapache y marcó al 911. La víctima, un menor de 5 años, fue trasladada al hospital y recibió tratamiento por sus heridas. Afortunadamente, el pronóstico fue bueno y los médicos concluyeron que el niño estaba bien. Mientras tanto, la policía registró el área en busca del mapache y encontró al sospechoso poco más de 1 hora después. El mapache estaba letárgico, un signo revelador de rabia, y fue sacrificado. La compañía Animal Control se presentó en el lugar y recogió una muestra para la prueba de rabia. Los resultados fueron positivos, lo que llevó a los funcionarios a recomendarle al público que sea cauteloso y vigilante. La rabia es un virus grave que ataca el cerebro y la médula espinal. Las víctimas deben recibir atención médica antes de que se presenten síntomas. De lo contrario, la rabia casi siempre es mortal. Se sabe que solo 14 personas han sobrevivido a la rabia después de mostrar síntomas, soportando un largo y arduo camino de recuperación. Jenna Gissi, la primera persona que sobrevive a la rabia sin una vacuna, pasó 6 días en coma inducido médicamente y 75 días en el hospital después de ser mordida por un murciélago infectado a los 15 años. Se presentó en la sala de emergencias 3 semanas después del incidente y cercana a la muerte. Al apagar su cerebro y administrar medicamentos antivirales, los médicos le dieron al cuerpo de Jenna la oportunidad de desarrollar anticuerpos y combatir la enfermedad. La adolescente sobrevivió de milagro, pero el proceso de curación no fue fácil. Tuvo que volver a aprender a caminar, a hablar y realizar funciones básicas. A Jenna le tomó varios meses recuperar sus funciones cognitivas y alrededor de 1 año recuperar las otras habilidades perdidas. Número 3. Oso grizzly contra pescadores. Un grupo de pescadores en Alaska fue atacado por un oso a finales de 2019. Un guía de pesca estaba llevando a algunas personas a un arroyo cercano que también es popular entre los osos pardos machos. El guía dice que por lo general se mantienen alejados de los humanos, pero algo había enojado a este oso en particular y de repente escucharon un gruñido junto a ellos. Hablaban en voz alta mientras caminaban para advertir a los animales de su presencia, pero el oso debió estar durmiendo. El oso debió estar dormido y al despertar trató de atacar a una mujer que cuando se cayó cerca del oso, este se abalanzó sobre ella, pero el guía sacó su arma y le disparó. El guía dijo que estaba lo suficientemente cerca como para casi morderle la cara. Mató al animal con 7 tiros y dijo que fue la primera vez que le sucedió esto en su carrera. En Alaska, si matas a un oso en defensa propia, debes informarlo de inmediato. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Déjame saberlo abajo en los comentarios. En otra historia, también en Alaska, algunos pescadores desprevenidos estaban parados justo en la orilla del río cuando un enorme oso apareció justo detrás de ellos. Afortunadamente, este encuentro fue pacífico y parece que el oso estaba olfateando un poco de salmón. Los osos caminan por el borde de la orilla del río todo el día, buscando peces y si ven algo, se arrojan al agua para intentar atraparlo. El Parque Nacional Katmai de Alaska tiene reglas estrictas para proteger a los osos y a los humanos. Lo más importante es que requieren que toda la comida se almacene en recipientes especiales para que los animales nunca prueben la comida de las personas. Si bien a menudo hay encuentros pacíficos de osos con humanos, el parque aún advierte que son salvajes e impredecibles. El oso en este caso echó un vistazo a lo que estaban haciendo los pescadores y simplemente siguió adelante por la orilla.
Número 2. Encuentro fatal con un tigre. A finales de septiembre de 2020, un tigre atacó y mató a una mujer de 60 años en el estado de Maharashtra, en el oeste de la India. El ataque ocurrió en un campo entre dos aldeas, Patambori y Adarwadi, y el tigre decidió quedarse un rato después. El tigre se sentó en el área durante mucho tiempo después de haber matado a la mujer y antes de que los lugareños pudieran recuperar el cuerpo y enviarlo para una autopsia, dijo un funcionario forestal. En los días previos al ataque, se vio un gran felino en varias aldeas en la reserva forestal Pandarkawada y se cree que fue responsable de atacar a un granjero que resultó herido pero sobrevivió. Los ataques de grandes felinos parecen estar en aumento en la India en los últimos años, probablemente debido a que los humanos y la vida silvestre viven cada vez más cerca los unos de los otros. A principios de octubre de 2020, un supuesto tigre problemático conocido simplemente como RT1 atacó a su octava víctima, una persona mayor llamada Maruti Pendam. El hombre de 70 años fue mutilado hasta la muerte después de entrar al bosque para recoger leña. Los lugareños preocupados encontraron los restos parcialmente comidos del hombre desaparecido al día siguiente. Un equipo dedicado de rastreadores trabaja incansablemente para monitorear el paradero de los tigres y un comité especial tiene la tarea de evaluar la peligrosidad de los grandes felinos que atacan a las personas y decide si capturarlos por el bien de la seguridad pública. Número 1. Ataques de tiburones en el USS Indianapolis. El USS Indianapolis salió de Guam a finales de julio de 1945, después de entregar componentes cruciales de bombas a la isla de Tinian en el Pacífico. Su misión fue bastante importante, ya que estos componentes se usaron más tarde en la bomba atómica que el ejército estadounidense arrojó sobre Hiroshima. Pero mientras el barco viajaba hacia Filipinas, un submarino japonés disparó 2 torpedos contra el barco, lo que provocó que el barco se hundiera en solo 12 minutos. Alrededor de 300 personas de la tripulación de 1.196 marinos se hundieron en el barco. Los 900 sobrevivientes pasaron los siguientes 2 días varados en el mar, luchando contra la deshidratación, la exposición al sol, el hambre y los ataques de tiburones. Algunos hombres se derrumbaron y bebieron agua de mar salada en un intento desesperado por saciar su sed insoportable, provocando alucinaciones aterradoras seguida de la muerte. El cabo Edgar Harrell describió la terrible experiencia en una entrevista en 2014, diciendo: "La primera mañana tuvimos tiburones, luego escuchamos un grito espeluznante y luego el cuerpo se hundía y luego ese chaleco salvavidas volvía a aparecer". Los expertos creen que la especie oceánica de tiburón punta blanca es la principal responsable de los ataques, debido a su agresividad inherente. Los depredadores se sintieron atraídos por los sonidos de las explosiones y la multitud frenética y violenta y el olor a sangre, escribió Natasha Gayling en un artículo con la revista Smithsonian en 2014. A medida que los supervivientes continuaron luchando, atrajeron más tiburones a la escena. Las operaciones de rescate comenzaron después de que un avión de la Armada localizara a los soldados, que todavía estaban rodeados de tiburones. Para entonces solo quedaban 317 de los 900 supervivientes iniciales. Si quieres saber más, hay muchos documentales y entrevistas al respecto. Gracias por ver el video. Mantente a salvo y recuerda admirar la vida silvestre desde la distancia. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.